Hola, mi nombre es Eduardo Perna y agradezco la invitación para participar de este curso universitario de formación en cardiología clínica y será un gusto compartir con ustedes la visión actual sobre los nuevos horizontes en el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Estos son mis conflictos de intereses y el primer tema que vamos a abordar tiene que ver con el horizonte, pero actualizado, del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Todos sabemos que el tratamiento básico para tratar esta condición está centrado fundamentalmente en los mecanismos fisiopatológicos que están involucrando al corazón por un lado, al riñón por otro y a la vasculatura. De tal manera que sobre foco cardíaco tenemos fundamentalmente la acción de los ARNI, de los betabloqueantes, de los bloqueantes del receptor de angiotensina, de los inhibidores de enzima de conversión. Sobre la parte renal, los inhibidores SGLT2, también los antagonistas mineralocorticoides y los diuréticos. Y finalmente hay drogas como los IECA y el Vericiguat que actúan fundamentalmente a través de mecanismos que los vinculan con la vasculatura sistémica. El primer concepto a tener en cuenta es que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, si bien se fundamenta en los cuatro pilares, no termina allí. Es decir, la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Americana de Cardiología coinciden en que el tratamiento básico debería incluir fundamentalmente en pacientes con IC con fracción de eyección reducida cuatro drogas, que son el ARNI, preferible sobre el IECA o el bloqueante receptor de angiotensina, los betabloqueantes, los antagonistas del receptor mineralocorticoide y los inhibidores SGLT2. Sin embargo, hay una serie de intervenciones que se deben observar fundamentalmente según el perfil del paciente, según la respuesta, según la etapa, según las características electrocardiográficas, la historia de arritmias ventriculares o la respuesta terapéutica en la cual uno debe plantear cuál es el tratamiento escalonado y como por ejemplo se plantea aquí, uno debería seguir 6 pasos para ir determinando las intervenciones terapéuticas a utilizar en pacientes o que tienen un perfil particular o que no responden a la terapéutica iniciada. Un aspecto muy importante que ha surgido en los últimos meses es de poner foco en la prevención. Y aquí tiene mucho que ver las etapas de la insuficiencia cardíaca con el síndrome cardiovascular reno metabólico. Y fíjense que generalmente nosotros cuando hablamos de etapas en la insuficiencia cardíaca tenemos lo que se considera la etapa de riesgo para insuficiencia cardíaca, pre-IC y la IC clínica. Sin embargo, teniendo en consideración también la interacción con el síndrome cardiovascular reno metabólico, es importante considerar al paciente que no tiene insuficiencia cardíaca ni tiene riesgo, es decir, aquel que no tiene factores para desarrollarla. Y es importante interactuar porque aquí la intervención y la prevención va a ser primordial, a diferencia del paciente con riesgo de IC, donde la intervención es primaria, o secundaria cuando el paciente ya tiene preinsuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca clínica. Entonces, en las etapas de insuficiencia cardíaca y del síndrome cardiorreno-metabólico, la intervención en pacientes sin factores de riesgo es lo que se conoce como etapa cero. En los pacientes con riesgo para IC son aquellos que representan la etapa A de insuficiencia cardíaca o las primeras dos etapas, 1 y 2, del síndrome cardiorreno-metabólico. Y sobre ello deberíamos tener foco para intervenir, recomendar en los pacientes que no tienen factores de riesgo mantener niveles ideales que mantengan la salud cardiovascular y en los pacientes que tienen riesgo IC en general no mantienen estos niveles ideales, pero cuanto más tratemos de revertir esa situación, mayores probabilidades de reducir el riesgo de IC. Y en estos pacientes siempre deberíamos escreenar factores de riesgo, intervenir en el estilo de vida y probablemente iniciar tempranamente drogas que tengan beneficio para modificar los factores de riesgo, como puede ser, por ejemplo, el uso de inhibidores SGLT2 en individuos con diabetes o el agregado de finerenona cuando la diabetes se acompaña de insuficiencia renal crónica. También la identificación precoz de insuficiencia cardíaca tiene en cuenta la historia de los síntomas y este estudio, que es muy interesante, que se presentó hace muy poco tiempo, analizó a aquellos pacientes que tienen lo que se conoce como sospecha de IC de novo. Y estos son aquellos individuos que han consultado, esto es de un análisis de una base de datos de Suecia, en donde aquellos que tenían signos o síntomas de insuficiencia cardíaca y tenían ProBNP mayor de 300, pero que no fueron inicialmente diagnosticados como IC. ¿Y qué ocurrió?
La mayoría de estos pacientes consultaban por disnea, edema periférico y tenían una alta incidencia de insuficiencia cardíaca. Y esta incidencia de insuficiencia cardíaca diagnosticada posteriormente estaba muy relacionada a los niveles de péptidos natriuréticos. Cuanto más alto el nivel de péptidos natriuréticos, mayor la chance de que desarrollen insuficiencia cardíaca y que requieran diuréticos. Por lo tanto, en la evaluación temprana de individuos con sospecha de esta insuficiencia cardíaca, los péptidos natriuréticos tienen un rol fundamental. Hay un metaanálisis publicado hace algunos años que demostró el beneficio del tratamiento combinado en IC con fracción de eyección reducida y con IC con fracción de eyección preservada. Y este nuevo metaanálisis de 49 ensayos clínicos con más de 90.000 pacientes refuerza el concepto que para reducir muerte por todas las causas, muertes cardiovasculares y hospitalización por insuficiencia cardíaca, el tratamiento combinado es superior al tratamiento con una o dos drogas. Idealmente deberíamos combinar 4 drogas, como decíamos hoy, la combinación de IECA, ARNI, bloqueantes receptores de angiotensina, más beta bloqueantes, antagonistas mineralocorticoides e inhibidores SGLT2 resulta la mejor opción, aunque en algunos casos, como pueden ver en la tabla del medio, también se puede considerar algunas nuevas drogas como el vericiguat o la ivabradina para tratar de obtener, como decíamos hoy, los beneficios que buscamos en estos pacientes. Es decir, tratamiento combinado es superior y cuando no podemos lograr la intervención completa con los 4 pilares o cuando la intervención completa no es suficiente para estabilizar al paciente, deberíamos intervenir con drogas adicionales o alternativas. Otro foco importante para tener en cuenta es la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en aquellos que ya han sufrido un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, es decir, aquellos que han sido hospitalizados y buscamos las intervenciones posteriores al alta. Y fíjense que las intervenciones que han demostrado beneficio en este metaanálisis en red son, por ejemplo, el uso de inhibidores SGLT2, ARNI, y se agrega el uso del suplemento de hierro con carboximaltosa, la finrenona y el vericiguat con menos evidencia, que van a tener impacto en reducir las hospitalizaciones. De nuevo el concepto de que la intervención debería ser lo más temprana, aún en aquellos pacientes que ya han sufrido un cuadro agudo. La rehabilitación cardíaca es claramente una estrategia terapéutica imprescindible en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y fíjense que esta revisión de todas las intervenciones, de más, como pueden ver allí, 60 estudios randomizados con más de 8.000 pacientes, demostró que la utilización de rehabilitación cardíaca se asocia con una reducción fundamentalmente de las hospitalizaciones por todas las causas y un hecho que es fundamental en un individuo con una enfermedad crónica invalidante como la insuficiencia cardíaca. Mejora los cuestionarios de calidad de vida y mejora la capacidad de ejercicio. Y esto ocurre también no solo en IC con fracción de eyección reducida, sino también en IC con fracción de eyección preservada. Por lo tanto, la estrategia de rehabilitar a un paciente con IC debería tratar de implementarse en la mayoría de los pacientes siempre y cuando se den las condiciones necesarias para hacerlo, más allá de recomendarle que mantenga una actividad física adecuada. El segundo punto que vamos a analizar como nuevos horizontes es cuáles son las nuevas opciones que están buscando la evidencia final para ganarse la recomendación tan ansiada para todas las drogas en las guías internacionales. El primero de ellos es el déficit de hierro. Y ustedes saben que el déficit de hierro, con o sin anemia, es muy común en insuficiencia cardíaca. Fundamentalmente en IC con fracción de eyección reducida, el hierro endovenoso mejora los síntomas, la calidad de vida y la capacidad funcional. El hierro oral, es importante tener en cuenta esto, no tiene todos estos beneficios y no hay una evidencia contundente que el hierro endovenoso reduzca el riesgo de hospitalizaciones o muerte cardiovascular. Las guías de la Federación Argentina de Cardiología junto a la Sociedad Argentina de Cardiología nos dicen que en pacientes con IC en clase funcional 2 a 4 o previo al alta deberían testearse para buscar déficit de hierro a través de la determinación de ferritina y la determinación de la saturación de transferrina. Y fíjense, con la combinación o con déficit de ferritina menor de 100 o la combinación de una ferritina entre 100 y 299 con una saturación menor del 20%, estaría indicado el tratamiento ya sea con carboximaltosa férrica o derisomaltosa férrica, siempre de administración endovenosa, como decíamos hoy. Sin embargo, la
evidencias no han sido contundentes. Y hay dos datos para tener en cuenta que se han publicado dentro del último año. El primero de ellos es este metaanálisis, en donde se analizó la evidencia disponible a través de 14 ensayos clínicos randomizados sobre el uso de hierro endovenoso en insuficiencia cardíaca. Y este metaanálisis arrojó como evidencia, primero, una reducción de la mortalidad cardiovascular del alrededor del 14%. Segundo, una reducción también del 16% de la combinación de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, así como la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ya sea la primera o las totales. Y como dato interesante, como ven allí en el análisis de meta-regresión, observaron que el efecto del hierro endovenoso es fundamentalmente sobre las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y particularmente cuando la saturación es menos del 20%. Y fíjense que en este análisis de meta-regresión se observó que los estudios que han demostrado un beneficio en reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca se observaron exclusivamente en los pacientes que tenían una saturación menor al 20%, por lo que probablemente el criterio en estudios posteriores para evaluar el efecto de esta sustitución sea específicamente en pacientes que tienen solamente una saturación baja de transferrina. El metaanálisis más recientemente publicado, que es este, que también analizó el uso de hierro endovenoso, pero en 6 ensayos clínicos randomizados, los más grandes, han demostrado de nuevo reducción de la mortalidad cardiovascular, que no alcanza una significancia estadística al fin del seguimiento, pero sí demostró que hay reducción de la muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca como evento combinado y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con un efecto principalmente observado en el primer año porque es quizás el momento en que reciben las dosis mayores. Y segundo, que la administración de hierro es seguro a esta población de pacientes. La siguiente droga que está buscando su evidencia final, que es el Vericiguat, en el estudio Victoria en pacientes con IC sintomática que tuvieron un empeoramiento de insuficiencia cardíaca y fueron hospitalizados, se demostró una reducción del 10%. Y esto generó que las guías norteamericanas y europeas lo coloquen con una recomendación 2B en pacientes seleccionados de alto riesgo para el tratamiento con esta droga, siempre y cuando hayan tenido una historia de IC crónica, deterioro de la función ventricular y un reciente empeoramiento. Sin embargo, análisis secundarios del estudio de Victoria nos han demostrado algunas cosas particulares. La primera de ellas, que había una falta de beneficio cuando la hospitalización era muy reciente y había una peor evolución en los pacientes que tenían niveles más altos de péptidos natriuréticos. Por lo tanto, la digamos, recomendación actual es tratar de buscar evidencia definitiva y esperamos el resultado de este estudio Víctor, que ha terminado la inclusión y probablemente se reporte a fines de este año del efecto de Vericiguat en la población de pacientes que tienen IC crónica con fracción de eyección menos del 40%, péptidos natriuréticos elevados, pero que no han tenido hospitalizaciones recientes. En el caso de los mecantin mecarbil, en el estudio Galactic, en el punto final primario de primera hospitalización por IC o muerte cardiovascular, ustedes ven que se observó una reducción significativa del 8%. Sin embargo, esta reducción fue muy pequeña. Una población muy particularmente beneficiada por este tratamiento era aquellos que tenían una insuficiencia cardíaca más grave con menor fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y esto justifica la realización de este estudio que es el COMET, que busca analizar el efecto del omecamtiv mecarbil sobre las hospitalizaciones, trasplantes o muerte en IC con una fracción de eyección mucho más severamente deteriorada, como es menos del 30%. ¿Qué pasa en IC con fracción de eyección preservada? En IC con fracción de eyección preservada analizamos fundamentalmente los fenotipos, y los fenotipos nos hablan de características observables o expresadas de un organismo, como puede ser, por ejemplo, una apariencia física, comportamiento, y en IC con fracción de eyección preservada son subtipos clínicos que comparten características comunes. ¿Para qué nos sirve esto? Para tratar de personalizar el tratamiento y caracterizar el pronóstico y tener identificado un grupo particular de pacientes que pueden recomendar o responder a algunos tratamientos en particular. Y dentro de todo el espectro de la IC con fracción de eyección preservada, ustedes ven que, según ChatGPT, los fenotipos más comunes incluyen particularmente a uno que es el del metabólico y obesidad, porque también hay pacientes con fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, y cada uno de estos van a tener un tratamiento en el cual
debemos dirigirnos fundamentalmente al fenotipo para mejorar la evolución de la insuficiencia cardíaca. Y en este aspecto, quizás uno de los avances más importantes es el enfoque en la obesidad. El enfoque en la obesidad, a través de los estudios STEP, PEF, ya sea con o sin diabetes, demostró primero reducción del peso, algo esperable, con mejoría en el cuestionario de Kansas para demostrar que hay un beneficio clínico en estos pacientes. Pero a través del análisis pool de estos dos estudios se demostró una reducción de eventos o se halló una reducción de eventos que llamó la atención para buscar evidencias posteriores. Como dato adicional, no solo mejoró estos parámetros clínicos que uno podría pensar que están relacionados exclusivamente a la reducción del peso, sino que también demostró un efecto sobre los péptidos natriuréticos que es una reducción significativa, cuando uno esperaría que en un paciente que baja el peso, el péptido natriurético aumente. También demostró un efecto de remodelado reverso de la estructura cardíaca, fundamentalmente la aurícula izquierda, y también un impacto en el uso de diuréticos. Hubo una mayor reducción de diuréticos en los pacientes que recibieron semaglutide a lo largo del tratamiento y hubo también una menor necesidad de inicio de estas drogas, con una mayor respuesta en los pacientes que tenían más altas dosis de diuréticos, es decir, que mejora el remodelado y sugiere un efecto modificador en sí de la enfermedad de insuficiencia cardíaca que se relaciona a mejorar el perfil de la obesidad. Y este análisis posterior, tomando datos del estudio SELECT, del FLOW, de los dos STEP, en un análisis pool, demostró que aquellos pacientes con IC con fracción de eyección levemente reducida o preservada, hay una reducción significativa del 30% de la muerte o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca a expensas de una reducción del 41% del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y para reforzar el concepto de que el manejo de la obesidad tiene beneficios en los pacientes con IC con fracción de eyección preservada, este estudio con tirzepatide, el estudio SUMMIT, demostró exactamente lo mismo con otra droga que tiene una actividad dual, además de actuar sobre los agonistas del receptor GLP-1, también actúa sobre los receptores GIP y demostró de nuevo una reducción de la mortalidad por todas las causas de empeoramiento en la insuficiencia cardíaca, mejoras en la caminata, mejora en la calidad de vida y más pacientes mejoraron cuanto mayor reducción de peso tenían. Es decir, hay una clara relación entre reducir el peso corporal y mejorar la evolución en esta población en particular. Entonces, hoy en día las recomendaciones de cómo manejar a un paciente con obesidad es primero modificarle, digamos, las acciones conductuales con dieta, ejercicio. Tenemos opciones de reducción de peso entre 10 y 20%, donde entra la medicación antiobesidad y el semaglutide es el que ha tenido la evidencia más fuerte, a pesar de que la evidencia de reducción de eventos es a través de análisis posteriores. La cirugía bariátrica reduce más peso, sin embargo no hay ningún dato de un estudio randomizado específicamente en insuficiencia cardíaca. Otro de los aspectos que está buscando un lugar final, particularmente en algunos subgrupos de insuficiencia cardíaca, es el uso de drogas dirigidas al receptor mineralocorticoide o a la desregulación de aldosterona. Y aquí tenemos un espectro de drogas, como por ejemplo los antagonistas esteroides del receptor mineralocorticoide, los clásicos, la espinolactona, la eplerenona, los antagonistas no esteroides del receptor mineralocorticoide, de los cuales la finerenona es probablemente la más estudiada, aunque la hexacerenona ha sido estudiada fundamentalmente en los países asiáticos y está avalada para el uso de la hipertensión severa. Pero también tenemos drogas que actúan como moduladores del receptor mineralocorticoide, donde la valsarrenona es la primera droga en esta función. Y por otro lado tenemos los inhibidores de la síntesis de aldosterona. ¿Qué diferencia hay en general entre estas drogas? Ustedes saben, los antagonistas esteroides y no esteroides tienen similares acciones, nada más que los caracteriza la selectividad por el receptor y evitar los efectos esteroides de los receptores, que tienen menor potencia, funcionan como agonistas parciales, tienen un riesgo de incrementar el potasio al incremento de la dosis.
La función principal que tienen estas drogas que están dirigidas a esta acción, decíamos que por un lado los antagonistas clásicos tenían muchos efectos colaterales y tenían baja selectividad, tenían efectos sexuales. Los no esteroides mejoraron eso, pero a su vez la combinación con moduladores como la valsartanona tiene la ventaja de que tienen muy baja tasa de hipercalemia, ya que actúan o como agonistas inversos o como antagonistas parciales. Entonces tienen mayor selectividad y no conllevan en los efectos sexuales adversos. Y por otro lado, la inhibición de la síntesis de aldosterona con drogas como el Baxdrostat tienen la ventaja de que se pueden utilizar en los pacientes que tienen escape de aldosterona, es decir, tienen producción de aldosterona a pesar de la acción sostenida de inhibiendo al receptor mineralocorticoide. Entonces, en esos pacientes, los inhibidores de la síntesis de aldosterona que actúan en un lugar diferente, como pueden ver, digamos, en la glándula suprarrenal, a diferencia de la acción fundamentalmente renal que tienen los antagonistas mineralocorticoides, va a tener un efecto adicional y es lo que se está actualmente testeando. Para tener una visión de dónde está hoy en día estos aspectos del tratamiento, fíjense que las drogas dirigidas al receptor mineralocorticoide o la desregulación de aldosterona van a incluir pacientes con factores de riesgo, pacientes con enfermedad renal crónica y que tienen también postinfarto de miocardio, con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada y reducida y empeoramiento LIC. Y fíjense que de todos estos trabajos, muchos de ellos están terminados, pero fundamentalmente los trabajos que están resaltados, como el PRIVENT con Baxdrostat, el EasyProtect con Vicadrostat, combinados con una glifosina para potenciar el efecto protector, se están ensayando en todos estos grupos, particularmente si miramos los de IC con fracción de eyección preservada y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o en aquellos pacientes que han tenido un empeoramiento, son las estrategias principales. Es decir, no solamente actuar con antagonistas mineralocorticoides, sino la combinación con inhibidores SGLT2. De estos estudios, probablemente el más significativo recientemente publicado fue el FINART. El FINART nos demostró una reducción del 16% de eventos combinados en pacientes con IC y fracción de eyección preservada o levemente reducida, un número necesario a tratar de solamente 40 pacientes. El metaanálisis de 14.000 pacientes tratados con antagonistas receptores mineralocorticoides, que incluyen RALES, énfasis, TOPCAT y FineArt, nos demostró un efecto significativo en los antagonistas mineralocorticoides que podríamos resumir, que reducen el riesgo de muerte cardiovascular u hospitalización por IC en IC con fracción de eyección reducida. Eso los antagonistas mineralocorticoides esteroides. Y los no esteroides reducen el riesgo en IC con fracción de eyección levemente reducida o preservada y por lo tanto deberían usarse en esta población de pacientes si no tienen ninguna contraindicación a este tratamiento. Los nuevos estudios que evalúan estos antagonistas mineralocorticoides específicamente incluyen el REDEFINE, que evalúa el impacto de finerenona en pacientes con un empeoramiento reciente de insuficiencia cardíaca con enfermedad renal, es decir, una tasa de filtrado glomerular disminuida, fundamentalmente y fracción de eyección, digamos, preservada en pacientes con la combinación de empaglifosina y el tratamiento con finerenona en el Confirmation Heart Failure y en el Finality Heart Failure finerenona versus placebo en una amplia población de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida que no pueden tomar otros antagonistas mineralocorticoides, es decir, buscando la ventaja de la adición de finerenona a los pacientes que tienen dificultades para titular, ya sea porque tienen enfermedad renal crónica o porque tienen historia de hipercalemia. La combinación de valsartanona y dapaglifosina también particularmente es atractiva y en este estudio que es el MIRACLE, que evaluó una población pequeña de pacientes con IC y enfermedad renal crónica, teniendo como objetivo principal la reducción de la microalbuminuria, que si bien no se logró ese efecto, se observó una tendencia a reducción de los niveles de los péptidos natriuréticos sin cambio significativo en los niveles de potasio en una población de pacientes que tenían un filtrado glomerular entre 30 y 60 con
insuficiencia cardíaca, dando la ventana para la investigación posterior a través del estudio Balance Heart Failure. La hipercalemia, como veíamos, es una limitante para la titulación de drogas dirigidas a tratar pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, hoy en día, la opción alternativa de usar drogas que tengan menos efecto hipercalemiante es utilizar la hipercalemia como blanco. Y a partir de esto, existen evidencias con nuevas drogas como el patíromer y el ciclosilicato de circonio sódico que actúan de manera más o menos similares, están disponibles en nuestro país. Fundamentalmente el ciclosilicato de circonio sódico tiene un efecto muy rápido con una dosis de inicio y tiene un efecto sostenido y por lo tanto, con la evidencia a partir del estudio Harmonize, entre otros, mostró una reducción rápida en las primeras 48 horas que ya se observa dentro de la primera hora de inicio del tratamiento, un efecto sostenido, siempre teniendo en cuenta que la suspensión de la droga puede generar un incremento en los niveles de potasio. De tal manera que el 88% de los pacientes que recibieron ciclosilicato mantuvieron un promedio de potasio menor de 5,1 durante el tratamiento y que la disminución de promedio se vio en todos los puntos de la fase de extensión e independiente del estado clínico o la razón por la cual los pacientes fueron incluidos. De tal manera que las normas actuales, CADIGO del 2024, dicen que uno debería, antes de retirar drogas por hipercalemia, abordar todos los factores corregibles, optimizar la medicación y inclusive considerar el agregado de drogas como estos que corrigen la hipercalemia para evitar la suspensión de drogas que tienen una evidencia muy fuerte como parte del esquema terapéutico en pacientes que tienen hipercalemia y fundamentalmente enfermedad renal crónica. Un nuevo aspecto también a considerar son las guías globales. Las guías, por ejemplo, y Cardio Alliance tienen la característica que son guías que se han redactado con participación de representación de todas las regiones del mundo. Fundamentalmente, por ejemplo, ha participado Latinoamérica, aparte Norteamérica, Asia y el resto de los países clásicamente involucrados en las guías. Y estas guías nos dicen, por ejemplo, considerar en pacientes con IC con fracción de eyección reducida el tratamiento estándar y agregar, como decíamos al principio, para cada condición en particular que se pueda intervenir, por ejemplo, taquicardia persistente, congestión persistente, la corrección de la anemia, pacientes hospitalizados, manejo de la insuficiencia mitral severa, el agregado de drogas como la combinación de dinitrato isosorbide e hidralazina en poblaciones particularmente afroamericanas, y en IC con fracción de eyección preservada, considerar inhibidores de SGLT2, los diuréticos, antagonistas mineralocorticoides, ARNI, como opciones principales. Y fíjense que también agrega el uso de los agonistas del receptor GLP-1 como fuertemente recomendados. ¿Cuáles son las terapias y las opciones emergentes? Considerando el mismo gráfico que veíamos al principio, los blancos y mecanismos de acción de futuras drogas van a estar dirigidos también a los mismos mecanismos involucrados en la insuficiencia cardíaca, ya sea con drogas que tengan acción estimulando el miotropismo o los mitotrópicos que actúan sobre las mitocondrias, cuerpos cetónicos, neuroregulina, pero también dirigido a la acción sobre los péptidos natriuréticos, la generación de GMP cíclico, drogas antiinflamatorias o antagonistas de la vasopresina o inhibidores de la mieloperoxidasa. Todas estas drogas están actualmente en investigación y fíjense que este es un pequeño resumen de todas las intervenciones que están evaluándose fundamentalmente en fase 2 y en fase 3, como los inhibidores de la fosfodiesterasa 9, los antagonistas receptor de la vasopresina que vuelven a resurgir como una opción terapéutica, nuevos péptidos natriuréticos, los antagonistas mineralocorticoides que ya vimos, los moduladores, los anticuerpos no neutralizantes de la adrenomedulina, análogos de relaxina, que si bien la relaxina tardó finalmente en demostrar beneficio, hay nuevas drogas que están en investigación, como pueden ver allí, otros mitotrópicos que actúan sobre la parte metabólica de las células involucradas en el deterioro de la insuficiencia cardíaca, drogas como el omecamtiv mecarbil, pero no en pacientes con IC con fracción de eyección reducida, sino evaluados en pacientes más avanzados, como veíamos hoy. Inhibidores de la miosina, no para la miocardiopatía hipertrófica, sino para la IC con fracción de eyección preservada. Antiinflamatorios, drogas que actúan sobre la neuroregulina humana, inhibidor de la sintetasa
de aldosterona, como también lo vimos previamente. Es interesante porque uno de los focos principales son las vías inflamatorias de la insuficiencia cardíaca. Y fíjense que la inflamación sistémica de bajo grado está involucrada finalmente con el riesgo de aterosclerosis y trombosis, insuficiencia cardíaca, arritmias y embolismo. Entonces, estos pacientes se caracterizan generalmente por ser pacientes de edad, dislipidemia, diabetes y obesidad. Y la intervención puede estar dirigida a distintos digamos, componentes de esta cascada metabólica, como drogas clásicas como la colchicina, que actúa sobre el inflamosoma NLPR3, que constituye uno de los focos principales de investigación, o también actuar sobre distintos marcadores inflamatorios, de ellos la interleuquina 6 constituye otro de los parámetros interesantes, que con drogas que, como ven allí, el siltibequimab, que se dirige específicamente a intervenir sobre la interleuquina 6 para reducir la respuesta inflamatoria. Esto significaría identificar a una población de pacientes que tienen un alto riesgo y esto se hace a través de la determinación de proteína C reactiva. Fíjense que los potenciales blancos en vías inflamatorias ha sido estudiado. Hay muchos ensayos clínicos finalizados, pero hay ensayos clínicos en curso, fundamentalmente con colchicina, anakinra, siltibequimab y mitiperstat, que buscan responder digamos, esta preocupación de si la vía inflamatoria, más allá de ser un mecanismo fisiopatológico, es un blanco terapéutico. Hay tratamientos dirigidos específicamente a algunas formas de miocardiopatía, como la amiloidosis. Ustedes saben que la amiloidosis por transtiretina hoy tiene un tratamiento fundamentalmente dirigido por silenciadores y estabilizadores, pero se están investigando la acción sobre la edición genética para disminuir la producción o por lo menos la liberación de proteínas a través del hígado y la acción sobre las fibras amiloides para tratar de remover estas fibras y remover las fibras desde los tejidos donde se ha depositado, entre ellos el cardíaco, y a través de esto mejorar la evolución. Ahora, emergen cuestiones terapéuticas, teniendo dos opciones como son los silenciadores y los estabilizadores, fundamentalmente como el patisiran, el plotersen o el butriciran, combinados con tafamidis o acoramidis, uno debería utilizarlo uno alternativamente al otro o existe algún lugar para combinar alguna población. ¿Cuál de ellos se deberían combinar? Probablemente son respuestas que aparecerán a lo largo de los próximos años. Lo mismo ocurre con la miocardiopatía hipertrófica, que hemos pasado del tratamiento clásico con bloqueantes cálcicos, disopiramida, beta bloqueantes, opciones quirúrgicas, a el tratamiento con los inhibidores de la miosina cardíaca y hoy estamos tratando ya de focalizarnos en la producción metabólica y en la terapia génica también como futuro de la intervención para esta población de pacientes. Algunos datos de color es el manejo, por ejemplo, de la cetosis terapéutica en insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que el déficit energético en insuficiencia cardíaca está asociado con diversos trastornos metabólicos. Y hay una hipótesis de que es un motor sin combustible. Y en respuesta a esto, el corazón que hace aumenta la oxidación de cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos tienen beneficios, ya sea por potenciar la energía de las células endoteliales, de las células cardíacas, vasodilatación, reducir la poscarga, reducir la fibrosis, disminuir el estrés oxidativo. Y las prácticas para aumentar los niveles de cuerpos cetónicos podrían ser endógenas, ya sea por dietas específicamente, exógenas a través de suplementos de cuerpos cetónicos y farmacológicas como los inhibidores SGLT2. La evidencia es evidencia fundamentalmente hemodinámica en mejoría del gasto cardíaco, de la fracción de eyección ventricular, reducción de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y es importante que en los pacientes que eligen las prácticas de inducir la cetosis, hay que tener precaución, monitorear el laboratorio, ajustar la medicación, implementar reglas, por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad aguda o se va someter a una cirugía, hay que monitorear los síntomas, pero todavía no existe una evidencia fuerte para recomendarlo como una opción terapéutica. Más allá de la farmacoterapia, debemos pensar en nuestros pacientes con IC el manejo de la alimentación, fundamentalmente restricción de la dieta en pacientes con obesidad, y hoy se está investigando el uso de los agonistas del receptor GLP-1 en IC con fracción de eyección reducida, no solamente en la preservada.
Pero fundamental en estos pacientes cuando aparece caquexia, considerar el suplemento con micronutrientes o proteínas, consulta a los nutricionistas, manejar la obesidad, las alteraciones en el sueño, tratar de contribuir que el paciente haga ejercicio aeróbico, que maneje CPAP. Los trastornos del humor, es decir, los pacientes que tienen depresión, se deberían tratar y hacer consultas con los especializados. El abuso de sustancias y considerar, como decíamos hoy, que el ejercicio es parte de las recomendaciones clásicas que deberíamos hacer en pacientes con IC, pero en aquellos en los cuales tenemos opción, la rehabilitación cardíaca, también como lo dijimos al principio, es una opción válida. De dispositivos no es parte del tema, simplemente mencionar que el tratamiento de estos pacientes debe incluir asistencia ventricular, reorganización del ventrículo izquierdo, tratamiento dirigido a la enfermedad valvular, shunt interauricular, modulación electrofisiológica, modulación de la contractilidad cardíaca o autonómica y muchas otras opciones que todavía están en investigación. Y finalmente entender que la inteligencia artificial va a ser parte inexorable del manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Fíjense que en esta revisión plantea primero un glosario de definiciones que tenemos que entender para comprender la aplicación de la inteligencia artificial. Segundo, puede contribuir al manejo en todas las etapas, desde los pacientes en riesgo para identificar, para entrenarlos en estilos de vida saludable, para hacer vigilancia y control de situaciones de comorbilidades, escreenear disfunción asintomática, utilizar score de riesgo, manejar algoritmos para el ajuste terapéutico del tratamiento, identificar pacientes en condición avanzada y a su vez utilizando distintos procesos digamos, de complejidad de la inteligencia artificial, del machine learning, deep learning, utilizando ya sea sensores, análisis electrocardiográficos, análisis de base de datos, manejar todo lo que sea omics, las imágenes, y a través de ello podríamos implementar y seleccionar individuos que tengan una mejor respuesta a algunas intervenciones terapéuticas o intervenir, como decimos, en etapas muy precoces para tratar de cambiar la inexorable evolución hacia el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces, como mensajes finales, una visión del futuro en el manejo de la IC es incluso reconsiderar esta definición de IC con fracción de eyección reducida, levemente reducida y preservada y hablar específicamente de dos grupos. Por un lado, los pacientes que tienen IC con fracción de eyección preservada y otro grupo que tiene cualquier tipo de reducción de la fracción de eyección. Hay drogas que van a ser comunes para todos, así como intervenciones, antagonistas de receptores mineralocorticoides, inhibidores SGLT2 y entrenamiento de ejercicio. Y drogas más específicas como los ARNI, los betabloqueantes, para pacientes con cualquier tipo de deterioro de la función ventricular. Dirigirnos más a utilizar biomarcadores, fenotipificar, resonancia, test genético, ejercicio, hacer pronóstico, utilizar score de riesgo, dirigirse a la inflamación y disminuir, por ejemplo, el manejo centrado en la fracción de eyección, utilizar desfibriladores de manera indiscriminada, usar solo diuréticos, hacer angioplastias selectivas, beta bloqueante en IC con fracción de eyección preservada, y el concepto de que una sola intervención es para todos los pacientes probablemente hoy en día debería ser reconsiderada. Como mensajes finales, me gustaría decir, evidentemente las evidencias del efecto de drogas en IC crece exponencialmente y sabemos hoy que la terapia combinada de inicio precoz y mantenimiento sostenido es la mejor opción para tratar cualquier tipo de IC. Los nuevos fármacos están dirigidos a mecanismos específicos como la inflamación, el metabolismo y la fibrosis. Han demostrado beneficio en el espectro de la fracción de eyección, pero buscan su lugar final en el algoritmo terapéutico. Hay un abanico de intervenciones farmacológicas diverso y tiene estrategias muy variadas. Como vimos, hay múltiples focos de investigación y fundamentalmente saber que la personalización terapéutica es parte del futuro prometedor, integrando la inteligencia artificial al manejo de la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias.